Ready or not, here I come. Así siempre me digo yo en la mente cada rato que voy a pasar al frente. Primeramente, pues, claro que quiero darle las gracias a Dios porque me ha bendecido mucho, por darme la oportunidad de otra vez volver aquí al frente, ¿verdad? Pasar aquí al frente a hablar de su palabra. Dios me ha bendecido de muchas maneras, pero una de las bendiciones más grandes, pues claro que es poder hablar de su palabra, porque me ayuda a mantenerme ocupado, ayuda a mantener el hombre carnal afuera, o trata de mantener el hombre carnal afuera de su área, ¿verdad? Uno, si está meditando constantemente en la palabra, pues no le da tiempo a que el hombre carnal domine su vida. Yo no me puedo imaginar una vida sin Dios, y si no tuviera Dios yo ahorita, pues yo me conozco el tipo de persona que soy y no me quiero imaginar dónde estuviera yo ahorita. El tema que escogí hoy es sobre algo que hablé aproximadamente hace un año. Estaba viendo los videos en el YouTube para ver qué hace tanto tiempo fue que la última vez que hablé sobre este tema, y el tema que hablé fue del infierno. Y como lo había dicho antes, creo que el tema del infierno, claro que es un poco incómodo, ¿verdad? No conozco yo a alguien que le guste hablar sobre ese tema del infierno, ¿verdad? En verdad es un tema que pues no nos gusta platicar mucho, pero como en la palabra leemos de la vida eterna, creo que también es justo que también hablemos del lado opuesto, ¿verdad? Que viene siendo el infierno. Creo que sería una injusticia y una mentira si solamente habláramos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y que nunca mencionáramos el infierno. Claro, creo que por eso hay muchas religiones que han quitado ese tema, porque pues no es bueno para el negocio de la iglesia, ¿verdad? No es una buena estrategia para atraer personas a la iglesia. Pero como Dios nos da la esperanza de llegar a la vida eterna, también nos promete que podemos llegar al infierno. Y hablo yo sobre este tema no porque quiera yo tratar de asustar o darles miedo o causar algún temor, sino creo que a veces necesitamos escuchar la realidad en la cual nos encontramos, en la cual vivimos ahorita. Creo que el tema del infierno es algo que sí se debería de platicar, porque sí existe ese lugar. Es algo también para poder meditar, para poder reflejar y quizá reaccionar y actuar, reconciliar. Algo que quizá a lo mejor me ayude a despertarme, una manera de juzgarme a mí mismo, preguntarme qué ha hecho yo en mi vida, qué ha pasado en mi vida. ¿Acaso he visto yo un cambio en mi vida? ¿Acaso estudio más ahora, ya que conozco yo que existe este lugar? ¿He traído yo una nueva alma al cuerpo de Cristo? Creo que sí es algo de meditar, es algo de pensar, porque en la palabra no existe la mentira. Así como dije, Dios nos da la promesa de alcanzar la vida eterna, un lugar, no me imagino cómo es ese lugar, pero me imagino un lugar de paz y amor. Así también Dios nos hace la misma promesa que podemos llegar al infierno, un lugar de fuego y de agonía. Dice la palabra, donde el gusano nunca muere. Y solamente existen estos dos lugares. No hay otra tercera opción. Es bien chistoso porque yo en mi celular a veces recibo mensajes como artículos de las noticias, de lo que está pasando
Y esta mañana recibí yo un mensaje, un artículo que decía, ¿puede la ciencia ayudarnos a vivir para siempre? Y decía cómo una nueva investigación prometedora está alimentando la obsesión por la inmortalidad. O sea, el hombre cree que puede cambiar su futuro, él cree que puede cambiar el plan que Dios ha creado y que él puede vivir toda su vida aquí, o más bien él quiere vivir toda su vida aquí. Pero claro que uno que tiende el entendimiento sabe que tarde o temprano todos vamos a morir. Pero el mundo sigue creyendo sus ideas. Y ese es el desafío, de que usemos nuestras mentes para razonar las cosas. Por eso fue creado. Porque todos aquí somos capaces de razonar las cosas, hasta los hermanitos, los jovencitos también. Entonces la pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿hacia dónde me dirijo? Porque si somos personas conscientes, con entendimiento, por un lado sabemos que Dios es paciente con nosotros, dice la palabra, queriendo que ninguno de sus hijos perezca, pero también ser considerados, no abusando del tiempo, porque entendemos que tarde o temprano esa paciencia se acabará. Dios te va a preguntar: ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con el tiempo que te presté? Porque si tú tomaras un segundo, ¿verdad?, y te juzgaras, y si tu respuesta sería, pues no, la verdad no creo que he hecho mucho, creo que después de tanto tiempo sigo siendo el mismo, sigo teniendo miedo, sigo siendo el hombre tibio que fui ayer, entonces con más razón uno debería de razonar las advertencias que Dios nos está diciendo, ¿no? Hace un tiempo atrás el hermano Carlos dio un ejemplo muy claro en su estudio y me gustó mucho porque el ejemplo que dio se me hizo lógico. La vida es así de fácil de entender. Dijo que la vida del hombre es como un problema de matemáticas. O sea, un problema de matemáticas solamente te va a dar una respuesta, no te va a dar miles de respuestas. Pero sin embargo el hombre carnal piensa que puede crear su propia solución al problema. Piensa que si puede vivir él una vida en Cristo, más vivir una vida en el mundo, cree que sumará paz y la vida eterna. Pero sabemos que así no es. Dios nos da la fórmula. Dice Dios, es muy fácil: si sigues mi camino, si vives en el Evangelio, estudias, predicas, entonces tendrás la esperanza de llegar a la vida eterna. O la otra opción sería, pues vive tu vida. Llega la hora que tú quieras, no estudies con tu familia, no te sacrifiques, no tienes que madurar para nada y recibirás tus consecuencias. Esa es la fórmula simple de Dios sobre la vida. Es blanco o negro, no hay ningún gris, no hay una área de gris, solamente hay dos destinos. Me gustaría leer la historia del hombre rico y Lázaro, porque creo que es un claro ejemplo de la vida del hombre y a dónde se dirige cuando ha tomado su decisión, porque todos tenemos la opción de elegir. En Lucas 16, 19 al 31, vamos a leer estas escrituras por partes. Lucas 16, 19 al 31, dice la escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. El hombre rico representa el hombre carnal,
Pero también nosotros podemos llegar a representar a ese hombre rico. Un hombre que le importa solamente su vida personal, trabaja horas, se enfoca mucho en el hacer dinero, le gusta hacer las fiestas con los amigos, se junta más con las amistades del mundo, se preocupa más por las cosas materiales. Ese es el hombre rico. Y no significa que nos excluye a nosotros. También nosotros podemos llegar a ser como ese hombre rico. Quizá a lo mejor estamos viviendo la vida del hombre rico ahorita. Dice el 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. El hombre Lázaro representa a un hombre espiritual, un hombre que vive en el Evangelio, que lucha, porque si vemos el ejemplo de Lázaro, vemos que él estaba sufriendo. Dice la palabra que tenía llagas y ansiaba saciarse de las migajas. O sea, este hombre moría de hambre, el hombre Lázaro. Nos da a entender que cuando un hombre de fe vive en el Evangelio, él va a sufrir. Cuando vemos a los primeros cristianos, cuando vemos el ejemplo de los apóstoles, ellos nos dan el ejemplo que ellos sufrieron, ellos fueron castigados por vivir en el Evangelio. Dice la palabra en Romanos 8:18, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Dice Pablo que ellos pasaron por aflicciones. Ahora también un hombre de fe que está luchando, tenemos que entender que va a sufrir el momento que se sacrifica. No somos la excepción. Entonces la pregunta es, ¿qué has sufrido tú? Porque si no estás sufriendo, ¿verdad? Llegas, tomas la cena, te vas, y durante toda la semana no sacrificas, no sufres nada, no ayunas, no pasas por ninguna aflicción, entonces estás en una zona de confort, ¿verdad? No estás viviendo en el Evangelio. El número 22, regresamos a Lucas, número 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lo que antes el rico estaba disfrutando en la vida, ¿verdad?, carnal, ahora paga eternamente y sufre. Mas Lázaro, que por un poco tiempo estaba sufriendo, ahora se encuentra en una paz eterna. Y esa es la fórmula que estaba explicando ahorita yo, la fórmula de la vida, el problema de matemáticas de la vida. Solamente existen dos caminos. Dice el hombre rico, deja que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Qué sufrimiento ha de haber sentido este hombre al estar ahí encontrado en esas llamas? Que solamente una gota hubiera sido suficiente para quitarle la sed. Y otra cosa que debemos entender es que ese sufrimiento no va a ser por un corto de tiempo, va a ser por toda la eternidad. Ahí va a estar. Qué angustia es estar en un lugar de fuego, un lugar de azufre donde no puedes morir, sigues vivo ahí. El hombre rico había malgastado su vida. Y Abraham le contesta al hombre rico, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, acuérdate que hiciste planes en tu vida, acuérdate que hiciste tratos,
que te juntaste, que tú disfrutaste de tu vida. Porque ahora las va a pagar, ¿verdad? En Lucas 9, 23 al 26, no nos vamos a despegar de ahí todavía. Lucas 9, 23 al 26 nos explica muy bien esto. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. O sea, el hombre rico nos da el ejemplo que él vivió su vida a su manera. Él vivió una vida en los placeres, en el trabajo, en el dinero, en todo lo material. Que al fin de todo, Dios nos da a entender que eso tiene de muy poco aprovecho. Y dice Cristo: toma tu cruz. ¿Qué significa eso? Que te sacrifiques, que sufras por un poco de tiempo. Sígueme. Así como yo también sufrí. Sufrirás por un poco de tiempo, pero salvarás tu vida. Pero si sigues viviendo tu vida por ti mismo, ¿verdad? Trabajando, haciendo dinero, gastándolo en las fiestas, Dios dice que te perderás. O sea, los judíos eran el pueblo escogido de Dios, pero ellos rechazaron a Cristo. Ahora nosotros tomamos ese lugar, nosotros somos el pueblo elegido y nos avergonzamos de Él. ¿Sí? Te puedes avergonzar de Él. Cada vez que tú ignoras a los demás, ignoras a tus hermanos, ignoras a los que te piden ayuda, no llevas el Evangelio, la estás escondiendo. Dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, cuando tú no estás viviendo en el Evangelio, estás avergonzado, no quieres ni mencionar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que haces? Escondes la verdad, no vives en la verdad. Entonces así te avergüenzas. ¿Avergonzarme yo de Cristo? Cristo dice que Él también se va a avergonzar de ti, y enfrente de los ángeles. Seguimos leyendo otra vez la historia del hombre rico y Lázaro. El número 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dios nos da las advertencias aquí en la palabra, no necesitamos que verlas. Ahí está escrito todo lo que sucedió, todo lo que ha pasado y lo que ha de venir. Pero si no vemos las advertencias de Cristo, no escuchamos las advertencias de los apóstoles, dice Abraham que aunque uno se levantara de los muertos, tampoco le iban a creer. Creo que ese es el problema que muchas las veces tenemos, ¿verdad? No sé si el problema mayor que tenemos es que dudamos a lo mejor que un lugar así horrenda pueda existir. Quizá a lo mejor nos mentimos a nosotros mismos. Pero si llegamos a caer ahí, a ese lugar, para entonces ya será muy tarde, porque ya no podemos salir de ahí.
Entonces, la lógica sería que ahora que estamos conscientes, que tenemos tiempo, sería de tratar de actuar. Pero si seguimos viviendo la vida del rico, pues tarde o temprano veremos dónde vamos a caer. La última vez que di el estudio sobre el infierno, dije que había leído un libro que se titula 23 minutos en el infierno. El autor explica una pesadilla, claro que es un sueño, solamente algo que el autor él describe, que él vivió, una experiencia que él tuvo en una pesadilla, pero él explica que él estuvo en el infierno. Y se me hace tan interesante, tan alarmante leer lo que este hombre ve en su sueño. Y no puedo imaginar, no puedo creer que un lugar así tan horrendo de tormento pueda existir. O sea, él pinta una imagen de lo que él ve. El autor explica que en el infierno, ¿verdad?, que él, cuando él estuvo ahí esos 23 minutos, que él no sentía, que él al estar ahí no existía nada. No existían metas, ni trabajo, ni promesas, que solamente existía angustia y tormento. Dice él, que da un ejemplo, dice que a veces hasta en el desierto, un lugar seco, dice, existe la vida, puedes encontrar vida ahí. Dice, pero en este lugar, dice, no había nada. Y lo describe con un sentimiento de desperdicio. Se sentía desperdiciado. Él luego también describe que él se sintió igual como el hombre rico, que él sentía una sed inmensa, que sentía como que con una gota iba a ser lo suficiente para quitarle la sed, pero esa gota nunca iba a llegar. Él solamente sentía ese desperdicio, que sentía un calor insoportable, un olor horrendo. Él dio el ejemplo de cómo las personas que tristemente en las Torres Gemelas, él usa eso como ejemplo y dice cómo estas personas decidían tirarse de los edificios en vez de enfrentarse a las llamas. Describe que las llamas de estas Torres Gemelas era algo insoportable, que esta gente decidía mejor tirarse del edificio a morir de esa manera en vez de ser quemadas. Y él sentía que el fuego era así. Es difícil, como dije, y temeroso creer que un lugar así exista, y más el saber que nosotros podemos caer ahí. En Hebreos 10, 26 al 31, Hebreos 10, 26 al 31, Hebreos 10, 26 al 31, dice la Escritura, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dios advierte al hombre que peca voluntariamente, especialmente a esas personas que han recibido el Evangelio. Dice la palabra que ya no quedará más sacrificio por esos pecados. Aquí creo que vemos un ejemplo muy claro
que la paciencia de Dios lleva sus límites. Vemos cómo en el Viejo Testamento, cuando una persona, un judío, quebraba la ley, él, de 2, 3 testigos lo mataban. O sea, no les permitía ni una falta, ni una falta. Y ahora pregunta a Dios, ¿qué castigo, qué mayor castigo merecerá al que pisotea al Hijo de Dios? Es feo eso, escuchar eso. Que nosotros estemos pisoteando a Cristo, estamos pisoteando el pacto, el plan, la misericordia que Dios tuvo conmigo cuando caemos en desobediencia. Quizá a lo mejor una falta Dios la pueda perdonar, pero ya después de 30 años, todavía seguir con el mismo problema, la misma actitud. Y esa es la mentalidad del hombre rico, que vive en el pecado. No nos podemos burlar de Dios. Dice la palabra en Hebreos 5, 11 al 13, Hebreos 5, 11 al 13. No vamos a ir ahí, pero dice la palabra: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y luego dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, el tiempo que tú llevas aquí, 30, 20, 10 años, ya era para que maduraras un poco. Dice la palabra, ya, debiendo ser maestros. Ya llevamos mucho tiempo aquí, ¿no? Era para que ya entendieras el plan, ya para que cambiáramos, que hubiera un cambio en tu familia. Pero todavía seguir actuando como niños, después de 30 años, no poder predicarle a una persona, no poder dar un estudio, no poder decirle a la familia, vamos a estudiar una media hora. ¿Y por qué pasa eso? Estamos muy enfocados en la vida del rico, ¿verdad? Leemos Mateo 25, 41 al 46. Mateo 25, 41 al 46. Mateo 25, 41 al 46. Dice la palabra: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me vististeis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a unos de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para mí, cuando yo leo esa escritura, yo lo que veo ahí es un sacrificio verdadero, viviéndole el evangelio. Claro que aquí Cristo está hablando con los judíos. Cristo acusaba a los judíos de ser malditos por no cuidar al rebaño, por no ser personas serviciales, por no ser personas benévolas, misericordiosos. Los judíos habían quebrantado la ley y ellos se creían ser los más sabios. Pero ahora Dios nos habla a nosotros. ¿Has visto tú a alguien tener hambre? ¿Has visto una persona que tenga sed en su vida? ¿Viste acaso algún desnudo o un enfermo o un hambriento? Quizá a lo mejor no físicamente, pero esas personas son las que te rodean. Tu familia, tus vecinos, la gente allá afuera. Ellos son los que te necesitan de ti.
Y también los hermanos aquí necesitan de ti. Cristo vino a servir y también de esa misma manera nos pide a nosotros que sirvamos, ya sea aquí adentro o sea allá afuera. Pero una cosa que estoy entendiendo es que el hombre es muy malagradecido. El hombre espera recibir todo, pero da muy poco. O sea, queremos todas las bendiciones, pero no regresamos nada. Dios nos bendice mucho, pero no demostramos ningún poco de agradecimiento por lo que Él nos ha dado. O sea, Dios te da la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Te ofrece paz, te ofrece amor, perdón, que son verdaderas y auténticos sentimientos que tú puedes ofrecerle ahora a tu familia. Solamente con Dios podrás cuidar y amar a tu familia. Así es como demuestras tu agradecimiento, por medio del sacrificio y la obediencia. Un hijo que no obedece no ama. Pero ahí está el detalle. Ahora, hace unos días atrás, una semana, me había sentido un poco mal del estómago. Y yo me acuerdo que ese domingo llegué aquí y varios hermanos me dijeron: hermano, ¿cómo se encuentra? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy a la defensiva, ¿verdad? Yo siempre no he sido una persona siempre he sido muy antisocial. Y sé que es un mal defecto no ser así, especialmente una persona cristiana. Pero me quedé yo, o sea, ¿cómo supiste yo que estuve enfermo? ¿Verdad? Y dije: mi mamá lo puso en las redes sociales. Todo lo tiene que poner en las redes sociales. Ya después me puse a meditar y dije: ¿sabes qué? Me sentí agradecido que hubo personas que se preocuparon por mí, por mi bienestar. Me hizo sentir bien que había hermanos aquí que preguntaron por mí: hermano, ¿está bien? Me sentí muy bien. Ahora que también, gracias a Dios, llovió, vamos a poder ir a las montañas. Yo también me acuerdo que por mucho tiempo yo no iba. Sacaba cada excusa para no ir, cada pretexto. Pero ahora entiendo y veo que no hay otro lugar mejor en donde estar. Con mis hermanos, estudiando, afuera del mundo por un tiempo. Dejar el celular y las cosas físicas. Creo que esto es lo que me da a entender un poco lo que está diciendo aquí Cristo en esa escritura en Mateo, de que seamos personas serviciales, que cuidemos de uno y de los otros. Pero si no nos importa, a mí me vale poco dónde está el hermano, qué hace. No somos personas serviciales. Dice Cristo: como los ignoraste a ellos, a mí también me ignoraste. Yo no me puedo imaginar causar o hacerle un daño a mi hermano mayor, Cristo. ¿Cómo yo pudiera lastimarlo a él? Pero dice Cristo, como le hiciste tú esto a ellos, a mí también me lo haces. Creo que parte de la solución, es que nos deberíamos sentir un poco honrados, ¿no? O gozosos, que Dios me haya elegido para algo mejor, que Dios me escogió a mí para ser la luz del mundo, que me ha dado tanto entendimiento para razonar las cosas y distinguir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, Dios me ha dado una esperanza.
me ha dado una esperanza de no llegar a ese lugar de tormento. Dice la palabra que los que están en el mundo ya están destinados a su muerte, pero que a mí, yo tengo la esperanza de no llegar allí. O sea, es algo de sentirse, wow, agradecido, ¿no? Que Dios me pueda ofrecer esa paz. Vamos a segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 14. 2, 10 al 14, dice la Escritura: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo que cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, el hombre carnal está destinado a la destrucción, pero tú no. Dice la palabra que debemos de dar gracias a Dios siempre, porque nos escogió desde el principio, dice, para la salvación, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria. O sea, Dios me escogió. Como dije, es algo de estar agradecidos, que tengo yo esperanza de no llegar a ese lugar tan horrendo y llegar a un lugar de paz y de amor, que yo pueda vivir en amor ahorita, en esta vida, y también en amor después. Ya para acabar, hermanos, vamos a leer segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. 1, 7 al 9. Ahí mismo, capítulo 1, escritura 7 al 9. Dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como había dicho antes, la pregunta que hago, o más bien lo que dijo Pablo: ¿estás pasando por alguna tribulación? ¿Has sufrido tú algo ahorita? ¿Has pedido tú algo como el hombre Lázaro? ¿Como los apóstoles? ¿Como los primeros cristianos? Porque dice la palabra que ese hombre que se está sacrificando, ese hombre que ha perdido algo, dice, ellos les dará reposo, ellos podrán descansar. Pero los que no han sufrido nada, dice, más bien vivieron su vida, así como el hombre rico. Dice la palabra, sufrirán llamas de fuego cuando Cristo llegue por segunda vez, con los ángeles de su poder. La palabra también dice que no los va a conocer. Y sufrirán, dice la palabra, pena de eterna perdición, excluidos, descartados de la presencia de Dios. Yo no me puedo imaginar estando yo apartado de Dios o sintiéndome que yo pueda vivir mi vida sin Él, más bien por una eternidad. Hermanos, con ese mensaje los dejo. Como dije anteriormente, el propósito, el plan de este estudio es porque creo que a veces necesitamos escuchar la realidad en la cual vivimos ahorita, porque ahorita hay tiempo y ahorita podemos tratar de cambiar, ahorita se puede hacer algo, pero si malgastamos el tiempo y seguimos viviendo nuestra vida así como el hombre rico, para entonces ya va a ser muy tarde. Como le dijo a Abraham,
nosotros no podemos entrar y ni ustedes pueden venir para acá. Para ahí será muy tarde. Entonces es algo para reflejar, para tratar de cambiar, de meditar, ahorita que tenemos tiempo. Hermanos, con eso los dejo. Si hay una persona que entiende lo que es el verdadero y completo evangelio, pasa al frente mientras entonamos un himno de invitación.